Buenas, bienvenidos al último capítulo de la 7ª temporada del podcast KDE España. Como veréis, hoy va a ser especial porque estoy yo, David Marzal, presentando el programa porque tenemos como entrevistados a Baltasar y a Rubén. Buenas. Hola. Hola David, ¿Qué tal? muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias David por ponerte hoy ahí en la piel del presentador. Nada, un placer de estar aquí con vosotros. Hoy vamos a tener un programa especial porque va a ser el resumen de toda la temporada. Entonces, si os parece bien, primero hago una breve introducción y luego entramos al detalle en cada uno de los episodios que habéis estado grabando. Estupendísimo. Vale, pues el equipo de KDE España quiere agradecer a todos los oyentes y a la gente que ha participado por la temporada, que ha estado aquí con diferentes proyectos, con diferentes trabajos que han pasado por el podcast. Y siempre nos encontramos un hueco para hablar con gente que está interesada con KDE en el tipo de trabajo que hace y cómo influye eso en el software libre. Por eso queríamos hacer un llamamiento especial para toda la gente que usa el software libre, a ser posible que alguna aplicación de KDE, para que se anime y, al igual que el resto de participantes, que se ponga en contacto y pueda venir al programa, que como habréis visto ha pasado gente muy interesante y necesitamos más gente para poder dar más visibilidad a todo ese tipo de proyectos. Entonces, el repaso rápido de la temporada, podemos decir que han habido 9 episodios. De aquí es donde entráis vosotros, que es los que habéis estado en el meollo del asunto. Tenemos el primero, que es de convergencia libre. Yo lo recuerdo porque fue la casualidad y me lo estuve escuchando esperando en el hospital para que fuera mi mujer al paritorio. Vaya, pues... Un especial cariño. Sí. Entonces, ¿A vosotros qué os pareció? Si hago un poco de metapodcast, creo que este episodio teníamos 2 invitados, que era Joan y Camilo de Guita, y pues por razones de la vida, pues se nos cayó uno, que evidentemente fue Camilo, y estuvimos con Joan y pensamos que sería un podcast, pues sí, cortito y que nos quedaríamos cortos, y bueno, a mí la sensación fue totalmente la contraria. Encontré a un señor que sabe mucho de software libre y un proyecto VPorts que yo pensaba que estaba un poquito así como de capa caída, por no decir abandonado, y la sorpresa mía fue que no, que todo lo contrario, que es un proyecto súper vivo, que va adelante y que tiene mucho que decir y compartir con otros proyectos como los de Plasma Mobile. ¿Qué opinas? sí, a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Cuando se nos cayó Camilo a última hora por un problema que tuvo él, pues dije yo, guau, bueno, pues nos va a salir uno corto, no pasa nada, de vez en cuando hay que hacer uno corto, ¿no? Y no, al revés, Joan fue una persona súper interesante, que hablábamos de muchísimas cosas, que estuvimos hablando de temas que en concreto a mí especialmente me interesan bastante, que es todo el tema de la convergencia, ¿no? De tener nuestro próximo ordenador en el móvil, ¿no? Y tal. Y Joan era una persona que estaba súper involucrada con el proyecto, con VPorts, que yo tenía la misma sensación que ha comentado Baltasar, ¿no? Que era un proyecto que al dejarlo Canonical pues iba como un poco a diluirse, y sin embargo no, nos encontramos con un proyecto muy vivo, con una comunidad muy involucrada y muy activa, ¿no? Y muy activa, un proyecto que va hacia adelante, ¿no? Y Joan, además, con un muy buen saber hacer y además muy buen comunicador, que yo lo vi también, que el hombre transmitía muy bien, ¿sabes? Y bueno, a mí me encantó. De hecho, incluso en algún momento después, posteriormente, dijimos, oye, pues a Joan tenemos que traerlo otra vez porque habla muy bien y en fin, hay siempre con todos los invitados son muy interesantes, todos, ¿no? Pero siempre hay alguno como que te gustaría traerlo de nuevo por lo bien que expresa, o por lo bien que comunica, o lo bien que transmite, ¿no? Y Joan entra dentro de este grupo, ¿no? Y vamos, de hecho, bueno, a mí ya te digo que me dieron muchísimas ganas de probar VPorts, porque yo ya fui usuario durante muy poco tiempo. Tuve la mala suerte de que el dispositivo que
que utilicé para probar Ubuntu Phone se me rompió. Pero bueno, me dejó con muy buenas sensaciones. De hecho, el volver a Android fue una cosa como... de hecho, no, ni siquiera es que fue que volví. Yo pasaba de Maemo con el Nokia N900 al dispositivo de Ubuntu y llegar a Android fue como decir, pero estos años atrás, tecnología de hace años, ¿por qué no están al nivel de Ubuntu, no? Y bueno, con el tiempo he acabado adaptándome a Android, ¿no? Pero en fin, vamos, nos pegó, recuerdo que estuvimos hablando precisamente muchísimo de eso con Joan, sobre todo el tema de interacción con el usuario, interfaz de usuario, y vamos, fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Y ya después el segundo capítulo con Camilo, pues que ellos están con tema de MAUI, ¿no? Basándose un poco en todos los temas de Kirigami, toda la tecnología de Kirigami, toda la tecnología de KDE, para hacer aplicaciones convergentes y diseño adaptativo. Y también fue realmente muy, muy, muy interesante, ¿no? Que también sí nos quedó un poquito más corto que con Joan, pero también fue un podcast realmente cargado de mucha explicación técnica, pero también hablando mucho de lo que a un usuario final le puede interesar, que es todo este diseño de interfaces, cómo se hay que pelear, digamos, un poco con las entrañas de las aplicaciones para que se puedan adaptar a este tipo de dispositivos y este tipo digamos, de perfil, ¿no? Que busca un poco unificar esa pantalla pequeña y en un momento determinado poder pasar a una pantalla grande, ¿no? Vamos, personalmente, aunque hace ya año y pico de esto, que la séptima temporada se nos ha alargado, pero vamos que sí, recuerdo 2 podcasts muy, muy, muy interesantes y un poco incluso atemporales, ¿no? O por lo menos atemporales hasta que, digamos, haya un cambio en el paradigma de los diseños de interfaces de usuario, ¿no? Que hay una evolución, pero normalmente no hay un punto de ruptura, ¿no? Y entonces en este sentido son bastante un poco atemporales en ese sentido porque se habló mucho de eso, ¿no? De cómo esa interfaz de usuario se tiene que pensar de cara al usuario. Muy, muy, muy recomendable, la verdad. Sí, además creo que son 2 podcasts, el 01 y el 02, que se fueron publicados de forma independiente, pero bueno, yo pienso que se deben escuchar uno detrás de otro porque se complementan uno con el otro y creo uno VPorts más adaptado a lo que es el universo Genome, si queremos llamarlo así, pienso yo, en un universo más Genome, por decir, más alejado al mundo de Plasma o de KDE. Maui más relacionado con el universo Plasma, y creo que deberíamos unirlo esto ya con Plasma Mobile, porque pienso que, no sé si habéis visto, lo comentaremos después con las aplicaciones y el movimiento que está yendo en Plasma Mobile, y creo que el año que viene, el 2022, no será el año del teléfono móvil en libre y demás, no lo será, porque eso tardará muchísimos años, igual no lo es nunca, pero creo que se está avanzando en los pasos correctos, y creo que el desarrollo de Camilo Guita y Maui creo que tienen algo que ver con esto. O sea, que Sí, 2 podcasts importantísimos. Pero te voy a decir una cosa, Baltasar, y ya me permites un poco tal, ¿no? Es posible que el año del móvil, del Linux en el móvil no llegue nunca, pero sí es verdad que en las circunstancias actuales que estamos viviendo, no creo que haga falta ni decirlo, porque todos estamos y más o menos sabemos un poco a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Todo el tema de tal. Hay muchísima gente que se está planteando tener un dispositivo que salvaguarde su privacidad y sus datos y que no chive, ¿vale? Y en ese aspecto, posiblemente los móviles que ahora mismo ya hay con Linux, que son el Librem, el PinePhone, que viene el PinePhone Pro también, y no sé si hay un tal Bola también y tal, que hay 3, 4, 5, no hay más, pero hay gente que aunque digan, bueno, no es un dispositivo tan potente como los tope de gama de otros fabricantes, ¿vale? Pero es que estos salvaguardan mi privacidad. Estos me protegen a mí y a mi persona y a mis datos, que a fin de cuentas soy yo individuo, de otras cosas. Y entonces, esto hay gente que ya se lo está planteando y prefiere, digamos, perder un poco en prestaciones y tener esto atado y bien atado. Y por ahí puede ser que, evidentemente, creo que nunca va a ser un producto de masas, o por lo menos
no en el plazo corto, pero esto vamos a ver que vais penetrando en algunos segmentos y en algunas personas que están preocupadísimas por este tema. Sí, aparte, lo importante no es tanto que sea el año, porque es como Linux, ¿no? No llega el año de Linux en el escritorio, pero el Linux ya está ahí. O sea, ya tenemos distribuciones que son completamente usables y no hay nada que envidiarle a las demás. En móviles estamos llegando. En móviles ahora mismo están en desarrollo, son versiones para gente que le gusta la informática, pero yo sí que creo que en 2022, como mucho 2023, esos móviles serán usables por cualquiera de las personas que tú dices, Rubén, que estén preocupadas por su privacidad, que ya lo tendrán disponible sin tener que saber informática y parchear una ROM o estar debugueando. Y yo creo que vamos por buen camino. Yo tengo un Nexus 5 con UBUports y ahora mismo es el más maduro de todos. La verdad es que va muy bien. Si puedes vivir sin 4 o 5 aplicaciones que no existen, porque en Android está todo, yo creo que va muy bien. Y lo que estoy deseando probar es lo que está poniendo Baltasar en la pantalla, que es un Plasma Mobile. Sé que lo puedes hacer en un Raspberry Pi, pero yo estoy deseando tener un dispositivo con las manos y toquetearlo. Claro, llevarte la Raspberry Pi como móvil tampoco creo que sea la más solución ideal. Aunque seguramente ahora de aquí nada. Y yo estoy de acuerdo con vosotros. Es decir, hace 15 años un ordenador con Linux de sobremesa era complicado tenerlo. O sea, a los que no éramos usuarios, los que no tecleábamos comandos, era bastante complicado. Y en este despacho yo di saltos de alegría cuando conseguí poner mi Linux en mi ordenador con OpenSUSE 8 o 9 en funcionamiento con Linux. Ahora lo veo súper fácil. Después se fue complicado poner Linux en un portátil. Era complicado por muchas razones. Ahora ya no lo es. Con lo cual, el siguiente paso son los dispositivos móviles del todo. Y creo que en 3 años como mucho ya será mucho más evidente. Yo lo veo con mis capacidades, es decir, yo no soy un superusuario y ya veo el PinePhone, por ejemplo, o veo ya teléfonos de segunda mano libres que se pueden adquirir relativamente fácil y me lo estoy planteando ya, estoy mirando, pues creo que el próximo que tenga pues será de ese tipo ya. Y no olvidemos una cosa, en el pasado Academy S, la charla que dio este chico de OpenSUSE, Adrián, creo que se llamaba, él ya tenía el PinePhone y tenía el Librem y estaba probando sus cosas, ¿vale? Y él ya incluso decía que, oye, que está a un nivel con algunos fallos. Recuerdo que comentó todo el tema de que había la batería no aguantaba lo suficiente, había un problema con la batería y tal, pero que en el resto de cosas ya estaba prácticamente a un nivel usable por un usuario normal, ¿vale? Recuerdo que sí se quejaba de alguna cosita, de tal, pero oye, esto quiere decir que si hace un mes que fue la Academy S, estaba a ese nivel, posiblemente en 6 meses, 6, 7 meses, un año, tengamos dispositivos totalmente funcionales, ¿no? Para gente que está preocupada, pero que no quiere o no sabe o no tiene el tiempo de poder pelear con como está diciendo Baltasar, con comandos esotéricos y consolas negras, ¿no? Entonces, posiblemente sí. Y de hecho la evolución de Plasma Mobile es lo que nos muestra, ¿no? Prácticamente, es cierto que llevamos hablando de Plasma Mobile 4 o 5 años, ¿no? Pero es que ¿cuánta gente está en Plasma Mobile? Si es que están 2 o 3, y en 2 o 3, en 4 o 5 años han tenido, bueno, 2 o 3, no sé, ¿no? Pero que vamos, que básicamente un grupo pequeño. Sí, es un grupo pequeño, ¿no? Entonces, un grupo pequeño y en 4 o 5 años han conseguido la evolución de lo que es Plasma Mobile. Yo diría que, vamos, que en poco tiempo, ahora digamos que están entrando fabricantes que están poniendo dispositivos en el mercado, esto se va a acelerar bastante. Sí, y el ecosistema, porque ahora las aplicaciones, con esto de la convergencia, haces Cast, que yo sé que Baltasar lo usa, o Contact, eso de que tú ya directamente programes la aplicación para que funcione en móvil y en escritorio, te quita un montón de trabajo, porque no tienes que estar manteniendo 2 aplicaciones diferentes. Sí, la revolución de las aplicaciones va a ser importantísima y por eso comentaba que el hecho de que la última, no sé si la habéis leído, la última actualización de las aplicaciones de Plasma Mobile
el número de actualizaciones que habían era bestial. Es decir, realicé un artículo y el artículo, no voy a mentir porque no recuerdo, pero estoy seguro que más de 1000 palabras tiene el artículo porque se lo merecían todas y fui recortando porque es una cosa bárbara. Es decir, esto va bien, esto pinta bien. Porque claro, que un desarrollador piense que no tengo que hacer 2 aplicaciones, tengo que hacer una y me sirve para todo, pues es un gran avance. Bueno, que nos enrollamos ya. Vamos al siguiente. Bueno, de hecho, podemos enlazar porque hace poco ha terminado el Academy 2021 y el siguiente que toca fue el episodio especial del Academy 2020. Sí. Bueno, no recuerdo el podcast en sí, porque a fin de cuentas un poco todos los podcasts especiales, digamos, Academy pues son un poco, pues, hablar del programa, hablar un poco de la organización y tal, ¿no? Pero sí recuerdo en concreto Academy ¿no? 2020, ¿no? Y un poco lo que nos tocó de pelear a la organización de aquel año con una cosa que era, evidentemente, era nueva para todos nosotros, como era celebrar un congreso en línea, ¿no? Y José Millán y yo estuvimos ahí hablando con la gente de KDE Internacional, en concreto con Ken Nicole, que es un poco el chico que lleva toda esta parte de sistemas, ¿no? De automatización, ¿no? Y estuvimos con él viendo cómo eran las interioridades de BBB, cómo se iba a hacer para grabar y tal. Y un poco, pues bueno, fue ese año 2020, el año pasado, que bueno, ya prácticamente ya hace 2 años, ¿no? De esto, o hace año y pico, pero que bueno, fue un año un poco especial por lo que todos sabemos, ¿no? El confinamiento, todo lo que se tuvo que dejar de lado de eventos físicos, ¿no? Y bueno, Academy 2020 pues fue ese momento especial en que habíamos perdido esa ilusión, digamos, bueno, este año no va a haber Academy, vaya tela, no nos vamos a ver, y sin embargo, yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue una cosa muy inesperada. Tuvimos muchísima participación, fue muy seguido. El Academy salió muy bien, muy bien. Y bueno, es cierto que no pudimos estar físicamente, no pudimos darnos un abrazo, no pudimos bebernos lo que fuera juntos, ¿no? Cerveza, un vino, un tinto casera, lo que fuera, pero dentro de que hubo esa distancia, digamos, física, no hubo esa distancia emocional, o por lo menos a mí no me pareció que hubiera esa distancia emocional, y realmente fue, yo lo que viví dentro como organización, a mí me llenó mucho y además me alegró muchísimo porque salió muy bien. Es que no tuvimos ni un solo problema técnico, no hubo ni una sola... Bueno, tú sí tuviste alguno, ¿no? En la charla, pero bueno, pero en cuanto a la plataforma no hubo problemas técnicos, no hubo casi ningún problema con la transmisión de las charlas, no hubo cortes, no hubo nada raro. Todo salió muy bien. Se trabajó muchísimo en la promoción, Tuvimos gente de Hispanoamérica, de muchísimos otros sitios, ¿no? Y eso, pues te alegra, como organizador te alegra muchísimo, ¿no? Porque ves que tu trabajo está teniendo ahí una recompensa, ¿no? Es muy gratificante, ¿no? Y así que recuerdo con muchísimo cariño la Academia 2020. La del 2021 ha salido estupenda también, ¿no? Pero la del 2020 fue como ¡pum! ¿No? Algo muy inesperado. La del 2020 fue, no creo que esto vaya a salir bien, no obstante nos vamos a tirar un poquito el rollo. Bueno, yo empiezo al principio. Yo lo definiría como chafón. Íbamos a ir a Málaga a hacer con la Open Source, que iba a ser un gran evento. Estaban muy emocionados y muy ilusionados con eso. Además, la Open Source es muy grande y pensamos que íbamos a tener bastante repercusión. Era menos de un mes, creo que a menos de un mes se cierra todo. Recuerdo incluso alguna reunión de bromas esto será nada, 2 semanas y esto la gente exagera, pues imaginaos cómo estamos ahora. Y nada, y dice, no, se anula, ¿qué hacemos? No hacemos nada, y yo pienso que viene un bajón enorme, decir, no hacemos nada, pues no estamos atados de pies y manos. Pero yo creo que el punto de inflexión fue la Academia Internacional, que
se lo curraron una barbaridad. Vimos que era posible. Además de ser posible, vimos que salía muy bien y que la gente estaba muy ilusionada y nos empezamos a ilusionar y después creo que a 2 semanas o a 3 semanas a mí personalmente me entró el pánico, es decir, esto va a ser un desastre, esto no va a funcionar, las conexiones nos van a fallar, tendremos algún problema de algún horario, lo que sea. Y que en toda la Academia ES 2020 saliese todo como la seda, con una participación en el chat bestial, una participación bestial también en el chat de ponentes, que fue súper guay. Ese chat fue, claro, eso solamente los elegidos podíamos entrar en ese chat y poder comentar lo que se hacía ahí. Y fue maravilloso. De hecho, creo que si hacemos el pico de contribuyentes acá de España, justamente en el 2020 tenemos un gran pico y es fruto de la Academia ES 2020 que hicimos. O sea que es fabuloso, fabuloso. Yo tengo muy buenos recuerdos, un subidón, y recuerdo el domingo al finalizar, pues que yo estaba exultante. Y eso que yo participo de forma, no de forma técnica, pero fue fabuloso. O sea, maravilloso. Este 2021, particularmente, no vamos a hablar de ello, pero particularmente yo no he estado tan involucrado, ha salido muy bien. Pero también es verdad que creo que la gente empezamos a estar ya bastante cansados de la virtualidad. Coincido. Entonces, porque este año yo ya he hecho algún evento público y bueno, sí, lo virtual ha venido aquí para quedarse, para unir lazos, para recortar distancias, pero la virtualidad, la presencialidad es muy importante. Es tan importante que cuando la vuelves a tomar, dices, jolín, esto no hace falta. Somos humanos y los humanos somos seres sociales. Sí. Yo en 2020 estuve de usuario raso de Viewer y la verdad es que, hombre, tuvo la ventaja que de no hacerse o no poder ir, porque hay muchas veces que no puedes viajar, la verdad es que estuvo genial. Yo la disfruté un montón. Pero sentó las bases de lo que ha sido la 2021, que gracias a cómo se hizo la 2020 ha sido mucho más rodado hacerla. Sí es verdad, yo estoy con Baltasar, que es que llevamos unos años de pandemia y de pantallas que cuesta hacer cosas online, pero yo creo que dejó algo muy importante, que es la posibilidad, que es que todos estamos deseando vernos y en tal que se pueda se hará, pero ya existe la opción de hacerlo mixto. Y bueno, en el caso de que no podamos volver a hacerla porque sigue el bicho por ahí y si pasa cualquier cosa, sabemos que siempre está esa opción. Aunque yo soy de los que votan de hacerla mixta siempre que se pueda. Grabarlas, Sí, emitirlas, pero poder tocarse y poder estar con contacto humano cuando lo permita el momento sanitario. y la segunda cosa que creo que es importante, y esto relacionado con el software libre, es que se ha demostrado que con software libre no solo se pueden hacer estos eventos a nivel óptimo, sino que yo que estoy en contacto con otros tipos de software privativos, como puede ser Webex, o como puede ser Zoom, o como puede ser Teams y demás, pues que no tienen nada que envidiar. Es decir, se tienen los mismos problemas en cualquier tipo de plataforma, con la ventaja de que esta es libre y que lo podemos controlar nosotros y lo podemos utilizar nosotros. Y eso pues me da un plus de privacidad y de seguridad que no me da lo otro. Y me vuelve a demostrar que el software libre pues está a la altura de cualquier cosa en este momento. Se ha afinado, evidentemente se ha afinado una barbaridad. Y eso ya pues, ahora ya sí que tenemos plataformas. Es decir, esto, gracias a la pandemia, estamos grabando esto en un servidor de kde.org sin ningún tipo de problemas. Y además, los que sois técnicos, pensad lo que sabíais hace 2 años sobre esto y lo que sabéis ahora. Y yo pienso que creo que no habéis aprendido ya a hacer las cosas tan bien y tantas cosas y tan variadas, con retransmisión a YouTube, retransmisión a PeerTube, retransmisión a lo que queráis, grabando, no, uniendo. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad y creo que eso también es una cosa que demuestra el potencial del software libre y de las personas que hay detrás que son extraordinarias. Y evidentemente también hay otro factor, ¿no? También detrás, ¿no? Aparte de todo esto que estás comentando, ¿no? Y es que también los encuentros en físico, evidentemente, son importantísimos y tenemos que hacerlo, ¿no? Pero
pero no olvidemos que digamos, medioambientalmente también hay detrás un golpe, ¿no? Detrás, ¿no? Hay un montón de aviones que se cogen, hay un montón de Sí, tal, ¿no? ecológicamente Ecológicamente, hay que estas mirarlo. retransmisiones virtuales también han ayudado a reducir esto. No es cero, ya sabemos que no es cero. Los servidores están encendidos, los centros de cálculo están encendidos y están consumiendo y consumen mucha energía. Pero Pero con un comparemos avión, eso, y comparemos eso con coger un avión, ¿no? O sea, es que es mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? Y evidentemente es lo que está diciendo Baltasar, ¿no? El software libre está a ese nivel de todas las otras aplicaciones y incluso en según y qué cosas puede estar incluso por delante, ¿no? En esto, ¿no? Bueno, de hecho, ahora tras Academy Edge 2021 hemos tenido una sorpresa un poco inesperada porque creo que, no sé si tenemos posibilidad de comentarlo del todo, pero bueno, hay alguien de las órbitas políticas de Bruselas que nos ha, digamos, solicitado datos y entendemos más bien que es un poco como para presentar casos de éxito defendiendo la usabilidad y el software libre dentro de los usos públicos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, no sé si estamos, digamos, podemos, digamos, divulgar estos datos. No creo que sea tampoco algo para esconder, pero bueno, tampoco vamos a intentarnos de eso. Pero bueno, podemos decir eso, que nos han contactado desde órbitas políticas de Bruselas pues, para consultarnos un poco todo este tipo de software y todo este tipo de montaje que se ha hecho para la Academy Edge 2021. Y entendemos que eso, un poco recabando esos casos de éxito para poder presentarlos como alternativas viables dentro del software libre, ¿no? Y esto es súper importante también para el software libre, ¿no? Recordemos esa campaña de dinero público, código público, que además se ha vuelto a presentar ahora, ¿no? O se ha presentado en castellano, ¿no, Baltasar? Sí, sí, mira, ahí tenemos una camiseta de Public Money, Public Code, eso está estupendo. el folleto El folleto en lo han castellano, traducido correcto. y lo han presentado. Aparte, Sí, yo te sí. daría otra lectura. Es que se deben estar haciendo las cosas bien cuando desde Bruselas se dan cuenta que este es el primer año que se hace una Academy 100% software libre. O sea, porque hasta ahora se podía hacer los anteriores, pero hemos hecho la última pieza, que es emitir en directo también en Peertube, con lo cual hemos cerrado el Correcto. círculo. 100% de acuerdo. Y yo pienso que estas cosas, aunque parezcan tontas, que los políticos empiecen a conocer esto con casos de éxito es importante, porque la visión que tiene la mayoría de los políticos, no todos creo, es que el software libre es de 4 frikis, que funciona para 4 frikis y que no se pueden hacer cosas realmente serias. Y con estas cositas, pues, no sé cuánto dinero se pueden gastar ellos en sus videoconferencias, pero bueno, esta creo que será más económica. Sí. Y si os parece, yo creo que con esto hemos tocado 2020 y 2021. Yo creo que lanzamos bien de políticos al siguiente episodio, que es el 3, que es software libre KDE en entornos profesionales, abogacía. El mundo legal no mola nada, excepto cuando estás con No Legal Tech. Sí, con una Legaltech mola todo. Sí. Bueno, pues si queréis empiezo yo un poco hablando de ese podcast porque fue una cosa, realmente fue muy divertido, ¿no? Hemos hecho, después hablaremos del siguiente, ¿no? Pero hemos hecho 2 podcasts con la familia de No Legal Tech, ¿no? Las chicas, ¿no? En este concreto es una familia de chicas. Las Y Rabbits. las Rabbits, efectivamente, ¿no? Y la verdad es que siempre es divertidísimo hacer cosas con ellas, ¿no? Mare ya también ha participado también en Academy varias veces y siempre es divertidísimo hacerlo hacer cualquier cosa con ellas porque son chicas simpaticísimas, divertidísimas y bueno, evidentemente en lo suyo que es todo el tema de abogacía tienen un nivelazo porque vamos, ahí empezaron un poco y recuerdo que digamos un poco acuñamos en aquel podcast acuñamos el término de comedia terror o que yo recuerde porque vamos, nos estaban contando toda su experiencia. Es más, fue el primer podcast que iniciamos con el tema de lo que estábamos persiguiendo y que posiblemente vamos a hacer más de esta serie, ¿no? Que es software libre en entornos profesionales, ¿no? En esta próxima temporada, la 8ª, vamos a hacer más porque creo que
no hemos tenido lo suficiente, ¿no? De entornos profesionales, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos nos comentaron... No, evidentemente, perdón, hasta que no acabemos todas las profesiones, no vamos a parar. Claro. O sea que igual tenemos para unos cuantos podcasts más. Sí, pues seguro que sí, porque vamos, esto tenemos que cubrir muchas más profesiones, ¿no? Y bueno, con ellas pues fue un poco, ellos nos contaban, pues un poco todos esos problemas que se encontraban por parte de la administración al intentar utilizar software libre, que de hecho, bueno, nos encontramos un poco la sorpresa de que ninguna de las dos utilizaba software libre como sistema operativo, ¿no? Sino que sí utilizaban plataformas de software libre para distintas cosas y utilizaban, pues, si mal no recuerdo, LibreOffice y tal, ¿no? Pero en concreto, Linux como sistema operativo, la única que lo utilizaba era Bárbara y no estuvo en aquel episodio, ¿no? Pero bueno, recuerdo sobre todo que, pues bueno, aprendimos un montón, sobre todo el tema de la plataforma esta LES, que es pública, se ha hecho con dinero público y parece ser que peor nos ha podido hacer, que tiene problemas de toda índole, y son problemas de diseño, evidentemente, ¿no? O sea que... en fin, y encima yo creo que ni siquiera software libre, ¿no? O sea, es una cosa que dices tú, que bueno, se ha creado con el dinero de todos, no se ha publicado, tiene problemas, ¿por qué tenemos esto, no? Bueno, también un poco otro episodio que no es atemporal, porque esperemos que las cosas mejoren en el ámbito no solo en el ámbito de la abogacía, pero esperemos en concreto, hablando de ellos, que mejore mucho la cosa en el ámbito, porque vuelvo a repetir que nos contaban un montón de problemática diaria, pero sí creo que va a ser siendo un podcast muy válido durante por lo menos unos años más. O sea, es un podcast que puedes ver, lo emitimos en 2020, no recuerdo ahora la fecha, pero creo que fue febrero, una cosa, perdona, 2021, en febrero o así. Pero bueno, seguramente no, va a ser fue de 2020, 22 de diciembre. En 2020, ¿no? O sea, hace un año justo, ¿no? Un año justo. Vale, pues nada, pues va a seguir sigue siendo válido este 2021, va a seguir siendo válido el 2022 y posiblemente el 2023, ¿no? Y bueno, aprendimos, creo que todos los que no estamos en el mundo del derecho, aprendimos cosas de derecho, que es muy importante también, y sobre todo aprendimos también que algo que parecía una profesión sencilla, digamos, en el aspecto tecnológico de, bueno, ¿qué utiliza un abogado? Pues un abogado que utilizará, pues utilizará correo electrónico y un procesador de textos y como mucho una hoja de cálculos para hacer 4 cálculos o 4 resúmenes económicos o cálculos económicos o 4 cosas muy pocas, ¿no? Porque realmente que tengan que defender en algún caso en concreto, pero que no como que no tienen una necesidad muy grande de tecnología, ¿no? A fin de cuentas, como el que dice, un abogado podría defenderse perfectamente con papel y lápiz, ¿no? Y vimos que no es así, que tienen la plataforma esta LES, que es problemática, pero que necesitan pelear con ella, que tienen otra serie de cosas y que a fin de cuentas sí utilizan bastante el ordenador y bueno, pues hay una serie de problemáticas que les impide, digamos, de alguna forma utilizar 100% el software libre. Bueno, yo de este no voy a ahondar, destacar 2 cosas. La primera y más importante es que yo no aparezco en los cuadritos porque no aparecía, entonces lo cual la gente se podía ahorrar mi cara. Está muy chulo. Y segundo, que fue el primer podcast, el video podcast, que empezamos a mostrar imágenes de lo que estábamos hablando. ¿De acuerdo? Que es una de las novedades de este año de los podcasts. Y bueno, creo que queda bien, queda chulo y queda mucho más visual. Entonces, para aquellas gentes que sí que ven el video podcast, que no lo tienen como podcast, pues es un poquito más a menos que vernos siempre a nosotros hablar. Por el resto, pues fue conocer 2 cosas que yo a 2 personas impresionantes que no conocía. Y bueno, y ya como último, pues Mare, que ahora es miembro de CADE España, le hemos convencido y está integrándose. Y la demostración de que realmente para participar en un programa, en una comunidad libre, no tienes por qué ser un desarrollador, incluso puedes estar iniciándose en el mundo del software libre como está haciendo ahora mismo Mare. De hecho, si no eres desarrollador, mejor. Lo que necesitas, sobre todo en las comunidades de software libre, es gente de otros gremios.
Correcto, sí, Necesitamos sí. diseñadores gráficos, humanistas, de todo. Desarrolladores siempre hacen falta, pero es lo que más tenemos. Sí, claro. Completamente de acuerdo. Sí, es que realmente lo que nos hace falta son otras visiones, ¿no? Porque o el software libre, evidentemente, como lo hacen los informáticos y es ampliamente usado principalmente por informáticos, pues están muy centrados hacia eso. Ellos no ven otras visiones. Entonces necesitamos gente que venga de otras profesiones a decirnos, no, oye, perdona, pero eso está muy bien, pero es que no es lo que yo uso y necesito que veas esto desde mi parte porque yo tengo estas necesidades, ¿no? O sea, eh, tenemos la necesidad y la obligación de ponernos a escuchar otras visiones, ¿no? Que hasta ahora, a ver, creo que siempre la comunidad libre ha sido siempre abierta a escuchar otras cosas, ¿no? Pero nos ha faltado que llegue la gente, ¿no? A la comunidad libre y nos cuente qué es lo que, qué problemas tienen, con qué problemas tienen que lidiar, ¿no? Y un poco también el objetivo de esta serie de software libre para entornos profesionales es que los propios profesionales que están lidiando con esos problemas nos cuenten un poco qué problemas tienen, qué han podido solucionar, qué no han podido solucionar y qué les vendría muy bien, ¿no? Y eso es lo que la comunidad de software libre, los propios desarrolladores son lo que tienen que escuchar, ¿no? Y esto, por esto es importante, ¿no? En concreto, pues bueno, sin echarme dándome un poco de autobombo, venga, si lo preferís así, pues fue un poco también de lo que hablé en el congreso SWIPE, que es un congreso de ingenieros eléctricos, que me invitaron a participar, y fue un poco de lo que hablé, ¿no? Un poco de esa verdad, ¿no? Como ingeniero, yo en este caso soy ingeniero técnico industrial, utilizo software libre, pero hay limitaciones porque en nuestro campo, a pesar de ser muy afín o por lo menos yo que soy electrónico, muy afín a la informática, aún así encontramos limitaciones y eso es importante que se transmita a la gente que está desarrollando las aplicaciones libres y los entornos libres, ¿no? Los sistemas operativos, los escritorios, etcétera, etcétera, ¿no? Que no todo es informática, la informática es un medio y es un fin, pero como medio no tiene que ser solo un medio para el fin de la informática, sino tiene que ser un medio para el fin global de todas las De profesiones. hecho, Y con eso esto buscamos eso también. enlaza perfectamente con el siguiente episodio que toca, que es el de GNU Health, software libre para la sanidad con Luis Falcón, porque es precisamente eso. Luis Falcón con GNU Solidario es poner a la gente en el foco y qué puede hacer el software libre para mejorarle la vida a la gente. La verdad es que eso para mí fue un descubrimiento, sobre todo, es lo que yo siempre digo, software libre y cosas maravillosas, pero necesitamos más gente y más difusión, porque ahí me lo descubristeis vosotros, y tener en España a ese pedazo de proyecto y no conocerlo, es que no tiene perdón. Sí. Ahora empiezo yo, por ejemplo, porque creo que este podcast a mí también fue un descubrimiento. Dato de Meta Podcast. Este podcast creo que grabó a las 2 de la mañana de grabarse, más o menos, 1 y pico, 2 de mañana de grabarse. Se me nota la cara de sueño si se ve en el vídeo ahora mismo. Se me ve un poco perjudicado. Acabé peor todavía. Y para mí fue un descubrimiento y lo que es peor es que creo que nuestros políticos no han aprendido o no siguen aprendiendo la lección que nos dio New Social, que era que New Health Social, perdonad, que era que el software médico tiene que ser libre por muchas razones, por privacidad, que es súper importante, y después por eficiencia. No es posible que varios o dos ambulatorios de diferentes comunidades no estén conectados. Me da igual que utilicen un programa que se llama H o que se llame B, me da igual, pero las bases de datos, los protocolos, todo tiene que ser igual, y eso solamente es posible si se utiliza software libre. Y eso es una gran verdad, y eso es indiscutible. Y yo pensaba, y el uso de mí
Pensaba que eso era una cosa que estaba resuelta por la sanidad, porque ahí los ves con las agendas y con sus aplicaciones y con sus no sé qué, no sé cuántos, con su informe. Pero claro, cuando vas al médico y de repente te pide de nuevo toda la información que le has dado a otro médico anterior hace 2 semanas, empiezas a sospechar, dices, bueno, igual no es así. Y claro, finalmente con Luis Falcón, que es también un gran comunicador, pues me abrió los ojos y digo, es que esto es absolutamente necesario. Sí, sí. Esto es realmente importante lo que se habló con Luis, ¿no? Ya incluso más allá de la aplicación, ¿no? De la importancia de la aplicación, ¿no? Un poco, pues volvemos un poco como lo que estábamos comentando de la abogacía, ¿no? Con la medicina pues pasa todavía igual, ¿no? Que se están utilizando cosas que son incompatibles entre sí, ¿no? Y que realmente la medicina a día de hoy pues lleva una componente tecnológica muy importante. Yo, si me permitís, eh, la, la anécdota, no, el caso, ¿no? Hace poco, mi amiga, ¿vale? Por ahora amiga, pues mi amiga ha tenido unos problemas y bueno, pues le dijo el médico que si tenía la posibilidad de medirse el azúcar, ¿no? De tomarse el azúcar, pues ya tenía unos bajones y tal, sospechábamos que podía ser del azúcar. Y bueno, ¿no? Pues ha tenido que instalarse una aplicación con que se conecta y metiendo los datos del azúcar a mano, ¿no? Pero porque ella ha buscado una aplicación, o ya no recuerdo si se la busqué yo, ¿no? Pero digamos, ella ha introducido esos datos del azúcar, ¿no? Pero esa aplicación no le llega al médico. Ha sido ella la que ha tenido que coger su móvil, ha tenido, toma mi móvil, toma al médico, se lo dejas al médico y el médico ya en la aplicación puede ver ese histórico. ¿Por qué? Porque esto es lo que venía a decirnos Luis, ¿vale? Y sobre todo es lo que, digamos, un poco entiendo yo que es el objetivo de MyGeneUGA, ¿no? Es que esos datos que tú estás volcando en tu dispositivo, de alguna forma sea fácil poder traspasárselos a tu médico. Evidentemente con tu consentimiento, ¿no? Porque esto tiene que ser con tu consentimiento, que son tus datos, ¿no? Son tus datos y además médicos. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿vale? Tu consentimiento, que sea una forma fácil, sea darle un botón y pasárselos a tu médico. No que tu médico... ¿Dónde han quedado los datos de mi amiga? Ahora, digamos, guardados en ningún sitio. Siguen en su móvil. El médico los ha podido ver in situ. ¿Qué pasa si cambian a nuestro médico de cabecera? Pues que habrá que enseñárselos otra vez. No quedará en ese histórico, ¿vale? O a lo mejor ni siquiera, o ya no le echamos la culpa de lo que los bajones estos que tenía mareo al azúcar, pero a lo mejor no lo sé. ¿Y si algún día tiene un problema de urgencia y su historial no está, los problemas de azúcar, no está ese histórico de azúcar? A lo mejor alguien lo ve y dice, oye, espérate, vamos a medirle el azúcar. No, pueden pasar miles de cosas, miles de cosas en cualquier sitio. Y todos estos datos, digamos, que queden registrados en una base de datos, evidentemente, volvemos a los abogados, con todos los seguridades legales, con la seguridad de privacidad, con todo lo que tenga que darse, pero que cualquier médico en cualquier punto bueno, de la región que digamos, sea nación, Europa o lo que sea, que puedan tener en un momento determinado acceso a esos datos, a eso histórico. Porque podemos estar hablando bueno, ahora ya tenemos restricciones a la movilidad, pero hasta hace poco nos estábamos moviendo libremente por muchos sitios. ¿Y quién te dice a ti que no te pilla de viaje en Barcelona, en Asturias o en Vigo, que fue la última academia presencial, ¿vale? Y si allí tienes por mala suerte, tienes yo qué sé, cualquier cosa, te da y tienes que ir al médico. ¿Cómo le explicas ahora al médico de Galicia que no, que es que tú eres de Andalucía y que él no puede ver los datos? ¿Por qué? ¿Esto en qué clase de sistema estamos viviendo, ¿vale? Y evidentemente volvemos a repetir, sistemas propietarios en la sanidad. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Y Luis, que como ha dicho Baltasar, era un gran comunicador y nos explicó todo con detalle. Con Luis lo vimos todo esto, la importancia de todo esto, ¿no? Un grandísimo podcast también. Es que la verdad es que no tenemos uno malo, ¿eh? No tenemos uno malo. Y son todos realmente que a veces se habla muchísimo más digamos, todo lo que hay alrededor,
más que de la centración en el software libre o en la aplicación tal. No. En este caso se habló de MyGNU-GEAL, evidentemente, era el proyecto que estaba saliendo y tal, ¿no? Y era importante hablar de él y las características que tenía y tal, ¿no? Pero era mucho más importante hablar de lo que supone MyGNU-GEAL y lo que aporta, ¿no? Y todo lo que conlleva y lo que realmente a día de hoy no se está haciendo. Y eso para mí es realmente lo importante de este podcast y casi que podemos extenderlo a todos los demás, ¿no? Yo creo que ese podcast fue la semilla del podcast que ahora tiene Luis Falcón con Jorge Lama, que también os lo recomiendo. Cierto, así fue. O sea, Lo tengo pendiente ese en mi podcast hace lista. muy buenas cosas. Sí. Y si queréis pasamos al siguiente, que se nos está echando el tiempo encima. Qué raro. Que es cambiamos de profesión y pasamos de la salud a la arqueología. Dale. Bueno, Baltasar, ¿lo explicas tú cómo fue esto? No, dale tú, por favor, que estoy... Sí, bueno, pues esto fue un poco la sorpresa, ¿vale? Porque es, digamos, una de estas pocas ocasiones en que alguien responde a nuestro llamamiento, ¿no? Y bueno, pues lo digo también con la ilusión de que haya más gente que responda a los llamamientos que hacemos desde aquí, desde los podcasts, ¿no? En este caso concreto fue este chico, que ahora, la verdad es que no, perdonadme que no recuerdo su nombre, pero... Fernando Muñoz. Fernando, efectivamente, Fernando, sí, perdón, Fernando, si me estás escuchando, es que se me había ido totalmente, ¿vale? Fernando respondió a nuestro llamamiento de que estábamos buscando gente que utilizara software libre en su profesión, en su día a día, y bueno, pues nos escribió, nos estuvo contando que él era arqueólogo, que utilizaba tal, que en fin, que bueno, y bueno, fue una alegría inmensa. Además, en aquel momento ya teníamos casi que previsto los 2 o 3 podcasts siguientes y casi que dijimos, no, pues vamos a hacerle un hueco aquí a Fernando porque que el hombre se haya puesto en contacto con nosotros y se haya interesado en explicarnos su caso. Además, nos encontramos una persona muy involucrada con la comunidad de software libre, involucrada y digamos un poco no introducida del todo, ¿no? Porque fue un poco la impresión que me dio, ¿no? Como que Fernando hace muchas cosas por el software libre, pero como que le faltan contactos, ¿no? Dentro de la comunidad del software libre, Sí, ¿no? yo lo vi, y igual espero que me perdone si hierro, como un PC de lobo solitario, como a veces somos al principio de cuando estamos en software libre, que pues vamos haciendo cosas y estamos muy convencidos, pero no encontramos la comunidad que nos acoja. De hecho, a Fernando tenemos que contactarlo de nuevo primero para invitarlo a que se una acá de España y segundo, pues porque también fue una persona que explicó todo al detalle, no escondió nada de los problemas que se encontraba por utilizar software libre, pues a veces son problemas compartidos, por ejemplo, con nosotros, con los ingenieros, ¿no? Que recuerdo que comentó que todo el tema de CAD, pues que era complicado y que en arqueología se utilizaba. Y bueno, pues Fernando, pues tenemos que contactarlo alguna vez para que venga y nos explique alguna cosa más y bueno, y para que se una con nosotros acá de España, porque seguro que él nos va a ayudar y nosotros lo vamos a poder ayudar a él, ¿no? Y bueno, en fin, recuerdo también aquel podcast porque también se nos cayó un poco el mito del arqueólogo, ¿no? Arqueólogo con látigo y buscando aventuras. Bueno, era un poco que ya sabemos todos que no iba a ser así, pero bueno, él nos explicó muy bien al detalle cómo es, digamos, el trabajo de un día a día de un arqueólogo, ¿no? Y cómo es una cosa que realmente, que pensábamos que estaba un poquito más, perfil como más recluido, y que no, al final resulta que sí hay está en muchos sitios donde menos te lo esperas, ¿no? Ayuntamientos, diputaciones, pues, evidentemente universidad, pero incluso empresa privada también, ¿no? Recuerdo que también estuvo comentando así muchas cosas y bueno, una profesión exótica, vamos a decirlo así, o un pelín exótica, y que sin embargo pues también nos encontramos con esa sorpresa de que prácticamente en su completo trabajo, flujo de trabajo, podría estar cubierto también con software libre. Con software libre. Yo una cosa que saqué de este podcast es que ahora sigo a Fernando en Twitter y es bastante interesante las cosas que tuitea. Y ya, yo lo dejo ahí.
Y la verdad es que fue como una ventana a diferentes mundos, que tú estás en tu casa y no eres consciente de la cantidad de cosas que se mueven por ahí, estás en tu burbuja. Y la verdad es que este tipo de podcast que estuvisteis haciendo esta temporada eran eso, ventanas dentro con la temática de software libre, pero realidades completamente diferentes. Sí, Y la verdad que es lo estuvieron muy que bien. a veces comentamos, es que en el mundo software libre tú piensas que lo conoces todo, que lo controlas todo y de repente hay una ventanita pequeñita y dices, bueno, pues entraré y será un sótano oscuro con 4 cosas y ya está, y de repente, ¡paf! Nada, la mansión de los Monsters. Ahora, otra cosa enorme que te llevará a 400 habitaciones más, con 400 ventanas más y es un no parar, es un no parar. Bueno, más que más que la casa de los monstruos, que suena así, es la casa de los 1000 pasillos, ¿vale? Bueno, eso Yo, mejor, yo mejor. diría que es un universo entero, que cada vez que abres una ventana a mí se me abre un universo. Sí, sí. Es increíble. Y Porque es casi infinito. si alguno ha leído a César Mallorquín, pues la casa del doctor Pétalo también puede valer como metáfora. No, pues iba a decir como la TARDIS del Doctor Who. Mira, Así ya tenemos a todos. Ya está, hemos buena cubierto comparación. todo el abanico de De posibilidades. la cultura pop. Sí. Pues si queréis pasamos al número 6, que retomamos abogacía. Sí. Bueno, este que fue con Bárbara y bueno, yo creo que Este fue bárbaro. sí, fue bárbaro, sí. Yo creo que Este fue Bárbara bárbaro. y bárbaro, sí, porque Bárbara nos rompió todos los esquemas. O sea, íbamos a hablar de patentes y de patentes de software y el tema de la administración, ¿no? Digamos, a meternos un poquito más con el tema de la administración y tal, ¿no? Y aspectos legales y tal. Y bueno, pues no, pues fue un poco lo que quiso Bárbara, que quedó muy bien, pero fue súper divertido. Pero bueno, Bárbara pues fue la que se inventó el guión sobre la marcha, nosotros la seguimos como pudimos y bueno, Bueno, la verdad haciendo es que Metapodcast empezamos, bueno, que los que estaban viendo en directo, la del medio es Mare, que creo que a mitad podcast se tuvo que ir, sí, porque tenía un compromiso. Bárbara es la chica también de pelo rizado, pero con gafas. Y lo cierto es que en un principio teníamos un guión marcado de qué queríamos hablar, qué queríamos dejar de hablar, y creo que a los 20, 30 minutos dijimos, pues bueno, pues lo que diga Bárbara, más o menos, por algo es la jefa de las Rabbits. Y entonces Bárbara empezó a hablar, a hablar. Además, ese día estaba. Y ella decía que tenía incontinencia verbal ese día, pero yo creo que no. Yo pienso que Bárbara tiene que ser así, porque la he escuchado en algún otro podcast o en algún otro evento y bueno, parece que ser que es una avalancha, es una especie de un tráiler sin control porque arrasa. Y no la conozco No sé, personalmente, pero tengo muchas ganas de conocerla y sobre todo de irme a tomarme una cerveza con ella. sí, ¿vosotros habéis escuchado algún podcast suyo o algún vídeo sí, en el que no os haga reír? Porque yo no, es que no puedo, es que lo- es solo pronunciarla, es que te está contando cosas que a veces son horribles, pero es que te saca una sonrisa detrás de otra porque tiene un toque de humor, se lo toma con una filosofía que a mí me encanta, la verdad. Sí, no, sí. efectivamente es lo que tú dices, ¿no? O sea, Bárbara es, es que es asombrosa, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Yo sí le he escuchado los podcasts de No Legal Tech, ahora ya hay un tiempo sin escucharlo, pero bueno, sí la he escuchado y la he escuchado incluso en algún otro podcast y es lo que tú dices, no siempre está constantemente riéndose, te saca la sonrisa, te saca la broma, ¿no? Y a lo mejor es como tú dices, está tocando un tema súper serio, ¿no? Pero es que te estás riendo, ¿no? De decir, después recapacitas, ¿no? Cuando digamos terminas de escucharla, dices, hostia, macho, pero lo que me ha contado Bárbara, ¿no? Es súper serio esto, ¿no? Pero, pero, pues yo creo que eso es importante, fíjate tú, ¿no? Porque te hace llegar la comunicación mucho más, ¿no? Y digamos, aunque sea un tema súper serio, te está relajando esa tensión que a veces es importante, ¿no? Porque estás hablando de un tema serio y estás dándole seriedad y estás metiendo en una tensión y estás tal, que al final lo que consigues es que creas en el oyente una tensión tal que no es capaz de asimilar lo que le estás contando, ¿no? O se va y no Y, quiere seguir escuchando. efectivamente, ¿no? Y Bárbara te lo hace justo al revés, ¿no? Te relaja esa tensión a tope y al final consigue que cale el mensaje, ¿no? Y fue un poco lo que conseguimos un poco en aquel podcast con ella, ¿no? Que nos rompió un poco todo el guión,
Pero bueno, hablamos de cosas muy interesantes, como se está viendo ahora mismo ahí, pues habló de Public Money y Public Code, etcétera, etcétera. Se tocaron muchísimos temas muy interesantes y de hecho, convenimos con ella que íbamos a tener un siguiente podcast, que realmente al final no hemos podido hacerlo esta temporada, para hablar precisamente de lo que queríamos hablar aquel día, que era todo el tema de patentes y licencias libres, todo aquello. Con Mari. Sí, que además que queríamos hacerlo con ella y con Mari, efectivamente, sí. Así es. Claro. Pero bueno, un tema, aquel sí fue un podcast sobre todo muy, 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 muy divertido y desde luego el que no lleve el día así muy, muy allá y quiera cambiarle, darle la vuelta al día, pues nada, que lo escuche, porque no importa que se hablara un poco más sobre aspectos legales, porque da igual, a fin de cuentas lo que va a aprender sobre eso sin darse cuenta y se le va a dar la vuelta al día porque se va a poner de muy buen humor al escuchar a Bárbara, seguro. Es como si viera Friends, pero aprendiendo cosas útiles. Es increíble. Yo aprovecho pues para recomendar a la gente que igual decir propaganda no pagada de no Legal Tech, como mínimo visitad su página web y veréis que es una página web completamente diferente a lo que os podéis o pensar de un bufete de abogados. Mirad esa página y veréis que son diferentes. No sé si serán mejores o peores, pero diferentes. Y yo creo y espero que sean mejores. Yo voy a dejar un consejo. Si escuchabais su podcast y de repente ya no tenéis nuevos episodios, ir a YouTube, porque dieron el salto a los videopodcasts y dejaron de publicar en el podcast. Que a mí yo llevaba una temporada sin escuchar nada y digo, qué raro esto aquí. Digo, llevo mucho tiempo, le pregunté a Jorge Lama y me dijo, no, es que ahora están aquí. Digo, vale, ya decía yo, qué cosa más rara. Sí. Pues me lo apunto. Y con eso yo creo que podemos saltar en la edición especial de la Academy 2021, yo creo que lo hemos tratado con la de 2020. Así que si queréis pasamos al 708, que es incubación de proyectos en KDE, que llevaba el extra bastante goloso del Steam Deck. Sí. Bueno, eso creo que lo puede contar Baltasar. Fíjate que estoy poniendo los vídeos, no me des tiempo. Bueno, pues bueno, empiezo yo. Bueno, lo primero y lo más importante de este podcast, yo creo que es, digamos, el haber traído de nuevo a Aleix, ¿vale? Aleix llevaba tiempo sin venir por los podcasts, bueno, pues porque no habíamos tratado un tema que nos diera la posibilidad de traerlo y llevaba un tiempo sin venir por vicisitudes de agenda y de tal. Y yo creo que fue muy importante que Aleix volviera a venir a los podcasts, ¿vale? Porque Aleix es, aparte de ser ahora mismo la cabeza visible de KDE, ¿no? Que sabemos todos que es el presidente del KDE del EV, pero bueno, Aleix es un excelente comunicador, va mucho más allá de lo que es el software libre, es una persona que piensa mucho, que está muy comprometida a nivel de comunidad y a nivel de sociedad, ¿no? Porque yo le conozco, porque él a mí me ha pasado proyectos en los que está involucrado y Aleix es una persona que sin tener a lo mejor el punto súper cómico que tiene Bárbara, ¿no? Por venir, digamos, un poco hilando con el de atrás, ¿no? Pero Aleix es una persona que tiene su punto de no ser súper serio y tratar temas serios también con su punto de complicidad, ¿no? En este caso sería complicidad, sería la palabra para utilizar con Aleix, ¿no? Y Aleix pues estuvimos hablando además de un tema súper importante, como es el tema de incubación de proyectos, ¿no? En concreto súper importante para la comunidad KDE y para todas las comunidades de software libre en general, ¿no? Incubar nuevos proyectos para hacer que tu comunidad pues siempre, digamos, pueda abarcar un poco más, pueda crecer un poco más, pueda enriquecerse un poco más, ¿no? Tal, ¿no? Y bueno, pues ya aprovechamos también en aquel podcast para que él nos estuvo enseñando y nos estuvo comentando cómo la gente de la comunidad de KDE está involucrada en el proyecto de la Steam Deck. Creo que no se podía decir mucho, pero incluso la enseñó y que tenía por allí el UNA, o sea que seguramente él ha estado también involucrado en alguna cosa y bueno, ya te digo que Aleix, pues muy importante haberlo recuperado y yo espero que Aleix no nos puede faltar en ninguna temporada. Siempre tiene que estar como mínimo en alguno de los episodios, tiene que estar él y Albert, que son dos personas
muy, muy, muy importantes dentro de la comunidad, ya no solo la hispana, sino a nivel internacional. Son dos personas que están muy reconocidas dentro de la comunidad, que tienen un punto siempre ahí que hay que escucharlo, ¿no? Es cuando hay, como decía aquel, ¿no? Dice, yo soy sabio porque he sabido escuchar a los sabios que cuando hablaban, pues escuchar a Albert y a Aleix te hace más sabio. Y da igual casi que del tema que hablen. Son excelentes comunicadores los dos. Bueno, en concreto esta temporada no hemos conseguido estar con Albert, pero también lo tenemos que recuperar para la próxima temporada, ¿eh? Es que esta temporada ha sido muy, muy, muy atípica en muchas cosas. Y que no esté Albert. Sí, bueno, este año, estos 2 años están siendo muy atípicos. Bueno, de este podcast yo destacaría 2 cosas. La primera es la persona de Aleix, que os estaba hablando Rubén, que creo que es de las personas que están, esto que se hacen con circulitos a veces de lo querido, lo deseado, lo práctico, lo bueno, pues él está en el centro. ¿Por qué? Porque creo que él es un desarrollador, por tanto sabe cómo programar. Está dentro de la cúpula directiva de KDE, con lo cual sabe cómo debe manejar los grupos de personas que forman parte del software libre. Está en contacto con usuarios básicos y noveles del software libre. Está en contacto con gente de instituciones gubernamentales del software libre. Está en contacto con empresas que están utilizando o quieren utilizar o promocionan el software libre. Con lo cual, todas estas facetas al final las tenemos en personas como Aleix y creo que también con Albert y seguramente con alguna persona más que pues yo desconozca porque como soy de habla hispana y no me llevo bien con los que hablan inglés, pues igual no los conozco tan bien, pero con estas personas y entonces oírlos hablar es decir, entienden cómo funciona el software libre, entienden cómo funciona la comunidad KDE, entienden los pasos que hay que hacer si queremos que el software libre y el proyecto KDE o la comunidad KDE vaya evolucionando, con lo cual escucharlos siempre es un poco de realidad de cómo está el proyecto en este momento. Con lo cual, escuchar a Aleix siempre es importantísimo. Y además, por la parte de Aleix, de que siempre al final ves que tiene esa parte ética que en muchas ocasiones no, que es algo lógico dentro del software libre, pero que muchas veces al final se nos olvida incluso un poquito. Y Aleix, que está en todos esos meollos, al final la parte ética siempre sale. Y eso es muy importante. Y por otra parte de este podcast también destacaría pues que creo que el movimiento que ha hecho Steam junto con la comunidad KDE y para cerrar es un Arch Linux, ¿no? Lo que lleva la Steam Deck, corregidme, que creo que es muy, muy, muy importante porque lo he dicho en muchos podcasts también, si queremos llevar el mundo New Linux a la juventud, pues debemos pasar por los videojuegos, queramos o no queramos. Particularmente yo quiero, me encantan los videojuegos, lo he dicho muchas veces, pero pero lo que pasa es que yo me puedo contentar con un videojuego de hace 10 años, hace 15 o hace 30, pero la juventud de 15 y 16 años quieren el Fortnite de turno o el Minecraft de turno, ¿no? Quieren lo que está en madre. Y con eso, con el Steam Deck, vamos a conseguirlo. Y eso es muy, muy importante. Yo ya ahora mismo solicito que para el año que viene, en la próxima temporada, una vez que esté ya en marcha, hay un episodio completo sobre el Steam Deck, porque yo creo que ahora mismo no da tiempo para comentarlo, pero yo creo que aparte de que sea un aparato que esté genial, va a ser un punto de inflexión y un buen caballo de Troya para ir ganando posiciones en el software libre. Pero yo ya lo dejaría para un... Sí. Además que fijaros lo que estamos comentando, ¿no? Además un aparato que viene con cable de plasma, ¿vale? O sea que también, digamos, de alguna forma demuestra la madurez de nuestro proyecto, en concreto ya hablando de nuestro proyecto, de nuestro proyecto estrella, ¿no? Que es nuestro escritorio, ¿no? O sea, y cómo se adaptan de alguna forma a dispositivos más pequeños, a pantallas más pequeñas, ¿no? ¿Qué capacidad tiene Plasma ya qué madurez y qué capacidad tiene Plasma para adaptarse a
a muchos tipos de dispositivos, ¿no? Consumiendo muy pocos recursos. Exacto. Eso tenemos que decirlo, porque aún tenemos el mantra de que KDE utiliza muchos recursos. Pues no deben ser tantos recursos cuando podemos estar bajo de juegos. Claro. Y pues eso ya es como el mito de la vitamina y los zumos. Eso es Sí, que correcto. se quedó y... Ahí se ha quedado. Sí. Y luego, para que nos dé tiempo a hacer todos los episodios, justo llegamos a uno que también fue para mí fue como un torbellino de ideas de la cantidad de cosas que podías ver y no tenía ni idea. No sé, tocaste ahí un montón de palos ahí en entomología con Alejandro Torres. Fue brutal. Bueno, entomología con Alejandro Torres. Alejandro Torres era, bueno, en concreto, digamos, fue un podcast que alenté yo, porque Alejandro Torres era un contacto mío y amigo mío, y yo hablaba con él y decía, pero Alejandro, tío, ¿tú por qué no cuentas todo esto, no? Y no, porque yo, en fin, total, ¿no? Y yo lo veía un poco, pues, lo que estaba comentando precisamente Baltasar sobre Fernando, ¿no? Un poco ahí lobo solitario, que él se lo ocurraba. Y sí, es verdad, Alejandro estaba o está en la comunidad del hack en la palmería y se deja caer y hace cosas, y hay otras comunidades, ¿no? Pero yo veía que Alejandro tiene más potencial, ¿no? Alejandro tiene muchísimo más potencial. Alejandro es otro excelente comunicador, hace muchísimas cosas, es un chaval que además tiene una capacidad de trabajo impresionante, porque lleva para adelante un montón de temas ya incluso alejados del software libre, y el tío tiene una capacidad de análisis, de comprensión, de crítica, ¿no? Escepticismo, ¿no? La palabra quizás es escepticismo, ¿no? Tú le preguntas a él sobre, yo qué sé, ¿no? La posibilidad de hacer trenes nucleares con aluminio de allí de la sierra de enfrente, y el tío te dice, no, sí, pero es que mira, es que la sierra de enfrente resulta que no tiene o sea, no sé, es capaz de analizarte eso, pero de una forma racional, ¿no? O sea, ¿no? Que hay gente que dice, ¿a dónde vas tú con la sierra esa? No, yo qué sé, ¿no? Una forma que te van a decir, no, pero no, Alejandro es capaz de hacerte ese análisis de, no, mira, porque la sierra tal y entonces tal, y el tren nuclear, pues resulta que tenemos que traer uranio de no sé dónde, entonces, pues cuál, entonces no salen las cuentas, ¿no? Es capaz de hacerte ese análisis, ¿no? Más allá de la comunidad libre, ¿no? Entonces, empecé a animarlo poco a poco, digo, oye, Alejandro, venga, que nos tienes que venir a hablar, que además precisamente esta temporada que tenemos todo el tema de software libre en entornos profesionales y tal, y tienes que venir a hablar de cómo lo estás utilizando tú, porque, pues bueno, Alejandro, además de amigo, yo lo conocí por ser cliente, ¿no? Y poco a poco hemos ido trabajando esa amistad, y yo sabía de cosas que él estaba haciendo, ¿no? Porque él, cuando supo que yo utilizaba también software libre, pues también, digamos, vimos un poco esa afinidad, nos comentábamos cosas, pues tú qué tal, pues yo estoy por aquí, pues mira, estoy haciendo esto, no sé qué. En el hack La Palmería, pues ya vimos muchas más cosas, y yo sabía que él estaba trabajando con software libre, y sé que es un defensor de software libre, y sé que toca muchísimos temas, sé que es un defensor férreo de la privacidad, que tiene unas configuraciones especiales, y lo fui animando, y bueno, yo creo que se vio perfectamente en el podcast de todo lo que hace, aparte de en su trabajo, ¿no? Y de todo lo que es capaz de hablar, ¿no? Que Alejandro a veces también hay que pasar un poco como de, bueno, Alejandro, para, que me estás apabullando aquí ya con tanta cosa, ¿no? Y bueno, en fin, no sé, creo que se vio perfectamente en el podcast. En fin, está bien. Ya no solo por la entomología, que también, ¿no? Que entiendo que no habrá muchos entomólogos entre nuestros oyentes, pero bueno, ahí queda, ¿no? Que si alguien alguna vez encuentra algún entomólogo que le diga, no, pero tú no utilizas software libre, pues ¿qué me estás contando? Si Alejandro Torres lo utiliza perfectamente, ¿no? Que se le pueda decir así, ¿no? Y, en fin, no sé, Baltasar, tú recuerdas, bueno, sé que además está, porque yo lo he animado también a que te mande cosas, ¿no? Para el blog, ¿no? De hecho tengo aquí un archivo encriptado de 15 formas diferentes y enviado con 3 o 4 formatos, enviado desde una dirección de correo que es temporal y falsa, utilizado solamente para la ocasión, de Alejandro Torres, con un artículo que próximamente aparecerá en el blog de KDE Blog. Y entonces, pues sí. De hecho, recuerdo que de este podcast, lo que recuerdo es estar abrumado con detalles y con datos y con aplicaciones y con técnicas que me quedé
omnibulado. No puedo decir nada más, creo que ahí estuve saturado durante todo el podcast. Sí. Es que tiene esa capacidad. Vuelvo a repetir, ¿no? Él se adentra tanto en los temas y quiere tratarlos y transmitirte tanto que al final, si no estás muy metido, es capaz de decirle, bueno, relaja Alejandro, que me estás ya llenando demasiado. Sí, tiene esa capacidad. Que podría perfectamente tener un canal de virtud, ¿eh? Sí. Tiene tanta temática detrás, tanto background y tanta información, que es que tiene para rellenar horas de canales ahí. Yo lo animaría. Sí. No, con Alejandro vamos a hacer más cosas seguro, ¿eh? Ya no sé si a nivel de podcast o si va... Yo estoy animándolo a que hable contigo, Baltasar, para que tenga algún tipo de sección de cada 15 días, que saque un artículo, lo que sea, ¿sabes? Porque, bueno, que tú siempre amablemente nos has puesto a tu disposición, a nuestra disposición tu blog y para publicar. Yo, de hecho, he publicado alguna vez. Y bueno, un poco vamos, que yo lo estoy animando un poco para que colabore, para que, por supuesto, se ha hecho socio de CADE España, además se ha involucrado muchísimo también, a mí me pregunta, oye, tal, no sé qué, en la asamblea no pudo estar porque le pilló viajando en avión y lo primero que hizo fue, se lo dije, porque me lo dijo, dice, voy a estar viajando, digo, bueno, acuérdate que tienes que delegar, y lo primero que me dijo fue, oye, ¿tú por qué me estás tomando? ¿Sabes? Que yo me he leído los estatutos, ¿eh? O sea, que yo me he leído los estatutos y ya he mandado el correo a quien tenía que mandárselo, o sea, bueno, que es una persona que llega, como estamos diciendo, siempre hasta el final y siempre muy haciendo las cosas como se deben de hacer, ¿no? Que es un poco como deberíamos hacerlas todos, ¿no? Y a Alejandro vamos a hacer más cosas, segurísimo. Y con esto le ponemos un broche al resumen de los anteriores. Y yo quería preguntaros, ya no por el episodio en concreto, sino por vuestra sensación personal sobre la temporada en general. O sea, ¿qué os lleváis y qué pensáis que se puede mejorar? Brevemente, para no... Vale, empiezo yo esta vez. Yo esta temporada ha sido bastante regular. No hemos publicado con la cadencia que nos gustaría. De esta temporada destacaría justamente el nacimiento de KDE Express, del cual tú eres responsable, la cual cosa nos ha hecho, para mí, estar un poquito más tranquilo con el podcast, en ese sentido, porque he dicho, bueno, no podemos hacerlo porque nuestras agendas y nuestras vidas son muy estresantes o muy complicadas y con lo cual pues no podemos hacerlo como toca porque estos podcasts son largos y requieren mucho tiempo y demás. Y gracias a vuestros KDE Express pues se ha aligerado. De otra forma, también he visto que estos podcasts que hacemos nosotros de KDE España pues son para los cafeteros, creo yo, para gente que quiera ir más allá de que me digan 10 o 15 minutos algo rápido sobre el software libre y me voy, sino para aquellos que quieran introducirse, con lo cual veo ya, para mí, a pesar de que llevamos 7 temporadas, esa dicotomía KDE Express, podcast de KDE España, hace que cada uno tenga mucho más valor. Y creo que es lo que me quedo de esa temporada, ¿de acuerdo? Me motiva para continuar haciendo los podcasts, aunque ya sabéis que mi tiempo lamentablemente es muy limitado y muy acotado, pero me quedo con eso. ¿Rubén? Sí, yo estoy un poco con Baltasar, ¿no? Lamentablemente, pues esta temporada, pues bueno, ya estáis viendo, la estamos cerrando en diciembre, cuando normalmente cerramos en agosto. En agosto, ¿no? En septiembre ya se inicia nueva temporada. Y bueno, pues este año pues se han juntado muchísimas cosas, en concreto, pues, por ejemplo, a mí a nivel personal y a nivel incluso de trabajo. Y pues bueno, pues el resto hemos tenido otra serie de cosas que no ha sido imposible, no porque nos faltaran temas, que de hecho concreto temas teníamos para tocar. Tenemos. Hemos tenido un montón de temas para tocar, pero sin embargo, pues por posibilidades de agenda, pues nos ha podido. Y aquí estamos en diciembre, pues terminando la temporada, que no ha sido todo regular, que es algo que siempre en las reuniones del grupo de comunicación de KDE España, pues siempre se habla, necesitamos tener una regularidad, hay que intentar sacarlo siempre, pues si es uno al mes, pero intentar sacarlo siempre en unos días fijos, para conseguir, digamos, un poco
con esa regularidad, pues poder ir enganchando, ¿no? Y efectivamente, David, y ahí tenemos que darte las gracias a ti, a José Picón y a, no sé si había Bryce. otra persona. ¿A quién? Habrá. A Bryce, Bryce. correcto, exacto, sí. Pues un poco que ese nacimiento del KDE Express pues nos ha hecho esa tensión que teníamos de por no poder sacar el podcast. Yo de hecho, había veces que lo he vivido mal esto, ¿no? De, madre mía, no podemos sacar el podcast, me siento fatal por no poder sacar el podcast. Y gracias a que ha nacido KDE Express, pues, bueno, oye, no hemos podido hacer el podcast, pero está ahí KDE Express, está cubriendo un poco ese hueco, ¿no? Y a mí personalmente lo que me gustaría es que de cara a la temporada que viene, o de cara a este año ya 2022, pues poder un poco recuperar esa regularidad que estábamos teniendo de uno al mes, ¿vale? Y además hacerlo pues, con las ganas que siempre hemos tenido de hacerlo, ¿no? Y siempre un poco es como dice Baltasar, aquí intentamos ir un poco más allá, ¿no? De un poco de la noticia o de la novedad, ¿no? Sino un poco de tratar el tema y como estamos viendo, fijaros en el repaso que hemos hecho, que prácticamente no hemos hablado de qué dijimos del primer tema, convergencia libre, hemos hablado algo de convergencia, no, sí hemos hablado de todo lo demás que involucra, ¿no? Y eso que yo creo que es un poco el objetivo de estos podcasts más largos, ¿no? No hablar en sí, o sea, sí, elegimos un tema central, pero que un tema central que a fin de cuentas es un poco como lo que nos da pie a hablar con más gente, con gente que está involucrada en otras áreas de la comunidad de software libre o en otros proyectos de software libre, para hablar un poco pues de su visión en la vida, casi, ¿no? De cómo están viendo la vida, cómo están manejándose dentro de la comunidad de software libre, qué opinan sobre esto, qué opinan sobre aquello y en qué punto estamos y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, de casi que, mira, aquí ya en plan filosófico total, ¿no? De los grandes retos de la vida y de la visión del mundo, ¿no? Pues, bueno, ya digamos un poco, yéndonos un poco con menos gracia, ¿no? Pero sí es verdad que intentamos tratar en estos podcasts más largos, pues de introducirnos más, de dar más matices que lo que se pueda dar en un podcast de 15 o 20 o media hora, ¿no? De hablar un poco de las personas, de la comunidad y de la sociedad en general, ¿no? Y de cara a este año, pues este año que empieza y que empezaremos octava temporada, pues recuperar un poco eso y seguir hablando de los temas realmente que creemos que son importantes para todos, ya no solo para los integrantes de la comunidad libre, estén en el proyecto Genome, estén en el proyecto LibreOffice, estén en el proyecto que sea, o por supuesto en el proyecto KDE, ¿no? Sino para la sociedad en general. Que yo creo que estos podcasts nuestros, aunque no seas partidario del software libre, deberías escucharlo porque estoy seguro que te vamos a hacer pensar. A quien nos esté escuchando, te vamos a hacer pensar. Y eso, a día de hoy, creo que es bastante importante, que hagamos pensar a la gente, porque creo que hay mucha gente que va con el piloto automático y no tiene tiempo para pensar. Yo, de hecho, los podcasts largos, como ahora, como están los cortos, llaman los largos, yo en realidad los llamaba los podcasts con fondo, porque son podcasts como profundos, como son temáticas que tú no puedes tratar en media hora y la verdad es que son temas interesantísimos. O sea, es imposible despachar eso en 30, 20 minutos. Y la verdad es que al haber quitado la parte de noticias y alguna cosa, pues se acorta un poco y sí es verdad que hay veces que sabes lo que quieres hacer, pero la vida te lleva por un camino y la regularidad es difícil de ponerse de acuerdo con la gente y entonces siempre hay que intentar engrasar la máquina, mejorar cómo se graban para hacerlo más sencillo, luego la postproducción que lleva su tiempo. Un saludo a José Picón y a Jorge Lama. Sí, sí. Y yo la verdad es que tú, Rubén, prácticamente me has contestado la pregunta que iba a hacer de qué objetivos tenías para la próxima temporada. No sé si Baltasar quiere añadir algo. Pues sinceramente, pues no, ya creo que lo tenemos todo dicho, así mantenemos la regularidad. Lo vamos a intentar. Yo creo que gracias a la Academia Internacional Online, pues y a los conocimientos que vosotros ahora mismo, los técnicos, tenéis, la cosa se va a hacer más fácil, con lo cual, pues auguro un buen futuro. Pues entonces yo creo que podemos ir cerrando. Sí, David, yo sí quiero aprovechar pues para agradecer la labor de Jorge Lama, que ha estado con nosotros 2 temporadas, creo.
pues la sexta estuvo completa y la séptima Sí. ha estado hasta media temporada y no sé si en la quinta también nos hizo algún capítulo y pues bueno, pues agradecerle muchísimo su labor que lamentablemente pues no ha podido continuar porque bueno, la vida a veces nos lleva por otros lados y nos quedamos sin tiempo y hay que abandonar cosas y bueno, pues nada, desde aquí muchísimas gracias y evidentemente agradeceros a vosotros, a José Picón y a ti, David, que sois los que habéis cogido el testigo de Jorge, ¿no? Animar a todo el que nos esté viendo a que si tiene ganas y tiene tiempo, pues que, oye, que se anime, que nos eche contacto con nosotros de cualquier forma y si quiere unirse, echar una mano, pues que es bienvenido, ¿no? Tenemos muchísimas labores desde preparar el guión hasta hacer de realizador, ayudar en tareas de postproducción, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que tranquilo porque sean las habilidades que tenga, si quiere echar una mano le vamos a encontrar un hueco y cualquier ayuda bienvenida, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? En la Asociación General, yo creo que en la Asociación que hay de España hay trabajo de cualquier tipo. Cualquier persona tiene cosas que aportar. Si tienes interés y tiempo, no necesitas más. Sí, así es. Sí. Y luego, antes de cerrar, pues recordar que está el grupo de Telegram de Cañas y Bravas, que ahora tenemos un canal de Telegram que es un Planet, que van apareciendo todas las noticias en español. Por supuesto, veréis casi todos los días el blog de Baltasar, pero aparte hay alguno más, aunque es el referente y el principal en España, que tenemos un canal de Peertube. Mejor mirar el enlace porque el nombre de la URL es muy rara y el cucatú ese es muy difícil de pronunciar y apuntar, pero estará en el enlace. Ahí estamos poniendo todo lo nuevo que hay de KDE España y poco a poco vamos subiendo, ya hay varias academies anteriores y estará la última y se irá subiendo todo el material. Y luego las redes sociales, que la que más os guste, KDE está en bastante. Muy bien. Pues, bueno, pues entonces David, solo nos queda ya pues felicitar las próximas fiestas, ¿no? Celebre cada cual lo que celebre y el año nuevo, ¿no? Sí, esperemos poder mandaros esto antes de que las hayáis celebrado todas. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Pues nada, por mi parte, pues nada, felicitar a todos las fiestas, ¿vale? Cuidaos mucho porque el bicho este está ahora totalmente muy cañero. Y nada, pues un abrazo a David, muchas gracias por ayudarnos, y porque tú también eres forma parte de esto. Gracias a Rubén, que siempre estás ahí pinchando para que esto salga adelante. Y nos vemos en el 2022. así es. Nos vemos en el 2022. Tú lo has dicho, Baltasar. Venga, un abrazo Bueno, un y abrazo a nos todos. vemos. Feliz año nuevo.